Guerra Fría, la Revolución Cubana. De enero de 1959, un paseo triunfal hacia el Capitolio de La Habana marcó el regreso de Fidel Castro. Sus fuerzas revolucionarias, superiores en número y mal equipadas, habían derrotado al ejército del dictador Fulgencio Batista una semana antes. Castro se disponía a devolver a Cuba el autogobierno y la dignidad, libre de su longevo papel como un peón internacional. El 10 de enero, mientras se dirigía a las enardecidas masas, una paloma de las muchas liberadas en la celebración, se posó sobre el hombro de Castro y permaneció allí durante su discurso. Para los cubanos de la antigua religión de la santería, fue una prueba irrefutable de que los mismos dioses habían elegido a Fidel Castro para dirigir Cuba. Poco más de un año después, Castro fue distinguido de nuevo por un poder superior, pero esta vez para el exterminio. Los Estados Unidos apuntaron al gobierno revolucionario de Cuba y al propio Fidel por su retórica antiestadounidense y su creciente relación con los soviéticos. Castro percibe enseguida la importancia de una eficaz red de inteligencia para evitar la intención norteamericana de derrocar a su régimen. Incluso sería necesario manejar con cuidado su complicada relación con Nikita Khrushchev. Pero sobre todo, sabía que la información de las intenciones de las superpotencias mundiales serían la clave de su supervivencia personal. Hoy Castro, un símbolo permanente de la revolución, continúa su indiscutible gobierno de Cuba. Es un homenaje a los éxitos de la inteligencia cubana, los fracasos de la norteamericana y al propio Fidel. Castro es un líder carismático. Sin duda alguna, los cubanos le habrían seguido a cualquier parte. Incluso aquellos que quizá piensen que ya debería retirarse, lo respetan aunque sea a regañadientes. Él puso a Cuba en el mapa. Creo que la mayoría de los estadounidenses lo juzgan mal. Es extremadamente brillante. Su coeficiente de inteligencia es muy alto. Es muy culto y ha hecho muchas cosas por su país que no le reconocemos. La tasa de mortalidad infantil en la Cuba de Castro es menor que en la capital del país más rico del mundo, Washington, D.C. Igualmente sucede con la educación, la alfabetización. Para su renta, Cuba está a la cabeza del mundo en alfabetización, pero es un ideólogo y ha tenido poco juicio en la gestión de la economía. Es verdad que ahora se enfrenta al fuerte castigo de las sanciones económicas. Somos el único país del mundo que aplica sanciones económicas a Cuba. Es un golpe, pero podría superarlo en gran medida si hubiera introducido unos principios de mercado en su economía. En eso cometió un grave error. Ahora en el siglo XXI, la Unión Soviética ha desaparecido. Las relaciones estadounidenses con Vietnam y Corea del Norte van mejorando. Incluso la República Popular de China se mueve hacia el capitalismo. Pero la única verdadera dictadura comunista del mundo sigue gobernando en el Caribe a pesar de las tremendas dificultades económicas. Como durante generaciones, crecer y sobrevivir en Cuba es una lucha, algo de lo que Castro fue muy consciente de niño. Hijo de un rico terrateniente, Fidel Castro Ruz creció en un ambiente privilegiado, pero su padre le inculcó desde niño el aprecio por la situación del desafortunado. Tanto Fidel como su hermano menor, Raúl, se comprometieron desde muy pequeños a mejorar las condiciones de los oprimidos cubanos. Sin embargo, tomaron caminos políticos diferentes. Raúl Castro, según dicen, era comunista. Había asistido a un campamento juvenil comunista en Europa Central en los años 50. Entabló amistad con jóvenes miembros de la KGB en aquel tiempo.
No existen pruebas de que su hermano sintiera alguna vez tanta inclinación. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de La Habana en 1951, Fidel continuó con su gran pasión, la política. Se unió al Partido Ortodoxo, una organización política convencional. Cuando Fulgencio Batista subió al poder en 1952, Castro llegó a creer que una revuelta armada sería el único modo de restaurar el orgullo nacionalista y los derechos humanos básicos. En julio de 1953, Fidel Castro mandó a 125 hombres en un ataque contra un cuartel del ejército cubano. La revolución cubana había comenzado, pero fracasando. La mayoría de los hombres de su grupo murieron, y Fidel fue capturado, juzgado y sentenciado a 15 años en prisión. La fecha del ataque rebelde, el 26 de julio, se convirtió en un día sagrado de la revolución y aún es celebrado como fiesta en Cuba. En mayo de 1955, menos de 2 años después, Batista cedió ante la presión popular y concedió la amnistía a Fidel Castro. Se le prohibieron las intervenciones públicas y viajó a México para huir de la ira de Batista. Durante su exilio, la vida en Cuba fue a peor para los que se oponían al dictador. Batista volvió a todo el país contra él. En las ciudades cualquier sospechoso de simpatizar con la oposición era secuestrado y a menudo asesinado. Y en el campo, pueblos enteros eran a veces masacrados o desplazados. Batista se había convertido en la marioneta rica de los negocios norteamericanos. En 1958, Estados Unidos poseía gran parte de la industria cubana y era el principal comprador del producto más importante de Cuba, el azúcar. Fidel Castro, un firme nacionalista, sentía que no podía seguir de brazos cruzados mientras Cuba era cada vez más sometida a los intereses de Estados Unidos. Desde México, hizo la promesa solemne de que a finales de 1956, Cuba sería libre. Batista no envió agentes de la inteligencia cubana a controlar a los rebeldes, pero no solía perderlos de vista con la ayuda de los agentes mexicanos. Raúl Castro y otros idealistas revolucionarios se unieron a Fidel en México. A petición de Batista, el gobierno mexicano presionó a Fidel y proporcionó informes sobre sus actividades a La Habana. Apiñados en un pequeño barco, Castro y su grupo de 81 hombres partieron de México hacia Cuba en diciembre de 1956 para reanudar la lucha de la revolución. Las autoridades mexicanas informaron a La Habana de la partida. Cuando los rebeldes llegaron a la isla 4 días después, fueron atacados por el ejército cubano que les esperaba. Solo 16 de los 82 rebeldes sobrevivieron. Fidel, Raúl y los otros 14 se escondieron en las montañas de Sierra Maestra. Pero en los 2 años siguientes se las arreglaron para reunir un ejército de 10.000 hombres y llevar a cabo su revolución. Entre ellos se encontraba un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara. Fidel y el Che establecieron una relación de admiración mutua y de verdadera amistad. Sin embargo, en cuanto a la política, Raúl Castro y el Che tenían mucho más en común. El Che era un marxista-leninista convencido, pero era antisoviético. A pesar de que el Che y otros comunistas formaban parte de la rebelión, Fidel temía que se le pusiera la etiqueta de comunista a su revolución. Eso afectaría negativamente a la opinión mundial, algo que Fidel valoraba en gran medida. En consideración a su hermano, Raúl mantuvo sus principios comunistas en secreto. Durante la insurrección